Cada mañana, miles de millones de personas hacen exactamente lo mismo. Presionan el botón de la cafetera, o echan una cucharada en su taza, o pasan por una cafetería de camino al trabajo. El café es el segundo producto más comercializado del mundo, solo por detrás del petróleo. 2.000 millones de tazas se beben cada día en el planeta. Y, sin embargo, no hay ninguna otra bebida alrededor de la cual existan tantas contradicciones. Los médicos decían que no lo tomaras. Luego dijeron que sí. Y luego otra vez que no. El café causa cáncer. El café protege contra el cáncer. El café destruye tu corazón. El café protege tu corazón. El café deshidrata. El café no deshidrata. ¿Quién tiene la razón? Hoy te voy a contar lo que realmente dice la ciencia moderna sobre el café. No te hablaré de estudios aislados sacados de contexto, sino de todo el peso de la evidencia. Metaanálisis que abarcan a millones de personas, sus verdaderos mecanismos de acción y la respuesta concreta a la gran pregunta: ¿cuántas tazas al día son un beneficio y a partir de cuántas ya es un daño? Bienvenidos al canal El Cuerpo Sabe. Quédate hasta el final, porque en la novena parte te voy a hablar de un grupo específico de personas para quienes el café representa una amenaza real, incluso en cantidades moderadas. Y también te hablaré de una prueba genética que explica por qué una persona puede tomarse 5 tazas y dormir como un bebé, mientras que otra se toma una sola taza y no duerme en toda la noche. Y, como siempre, te daré 3 consejos que jamás vas a escuchar en una consulta tradicional con tu médico. Vamos a darle. Parte 1. ¿Qué es el café? La química en tu taza. Antes de hablar de si es bueno o malo, necesitamos entender con qué estamos lidiando exactamente. Porque el café no es solo cafeína. Es un cóctel químico sumamente complejo, compuesto por más de 1000 compuestos bioactivos. La cafeína es el ingrediente activo principal, una metilsantina. Es una sustancia psicoactiva con un mecanismo de acción perfectamente estudiado. Su trabajo es bloquear los receptores de adenosina en tu cerebro. La adenosina es la molécula que acumula el cansancio, y la cafeína simplemente no la deja actuar. ¿El resultado? Te sientes despierto, tu concentración se dispara y la sensación de fatiga desaparece. En promedio, un shot de espresso contiene entre 60 y 120 miligramos de cafeína. Un café americano o de filtro, goteo, contiene entre 80 y 140 miligramos. Los ácidos clorogénicos son los antioxidantes estrella del café. Esta es una familia de polifenoles que, en términos de cantidad, representan uno de los antioxidantes más potentes en la dieta de la inmensa mayoría de las personas. Un dato revelador: el café es la principal fuente de antioxidantes en la dieta de gran parte del mundo occidental. No es el té verde, ni los frutos rojos, es el café, simplemente porque se consume en grandes cantidades y con mucha regularidad. Los diterpenos, cafestol y caweol, son compuestos solubles en grasa. Están muy presentes en el café preparado sin filtro de papel, como en la prensa francesa, el café turco o en el mismo espresso. Los filtros de papel los atrapan casi por completo. Estos aceites son los responsables directos de elevar el nivel de colesterol en la sangre, pero de esto hablaremos a detalle un poco más adelante. La trigonelina es un precursor de la vitamina B3. Durante el proceso de tueste de los granos de café, se transforma parcialmente en ácido nicotínico, niacina. Además, juega un papel fundamental en la creación de ese aroma específico e inconfundible del café. La acrilamida es una sustancia química que se forma cuando los alimentos ricos en carbohidratos se someten a temperaturas muy altas. En el caso del café, se genera durante el tueste de los granos. En dosis altísimas, es un potencial cancerígeno. Sin embargo, en las diminutas cantidades que están presentes en tu taza de café, los datos sobre un riesgo real para los humanos son contradictorios
Y en general, la ciencia no confirma que cause ningún daño significativo si tu consumo es moderado. Entender esta compleja química explica a la perfección por qué los estudios sobre el café arrojan resultados tan variados. Sus diferentes componentes actúan a través de mecanismos muy distintos, que a veces incluso tiran en direcciones opuestas. Parte 2. El café y el corazón. El tema más estudiado. Durante mucho tiempo, el café fue considerado el enemigo número uno del corazón. Los médicos advertían sobre picos de presión arterial y un alto riesgo de infartos, y a los pacientes con enfermedades cardiovasculares se les prohibía estrictamente tomarlo. Pero, ¿qué dice realmente la ciencia moderna? El café y la presión arterial. ¿Es verdad que una sola taza de café provoca un aumento temporal de la presión de 3 a 5 milímetros de mercurio? Este efecto aparece entre los 30 y 60 minutos de haberlo tomado y desaparece por completo en unas 2 o 3 horas. Pero aquí está la gran paradoja. En las personas que toman café todos los días, este efecto simplemente desaparece. El cuerpo se adapta a la cafeína creando tolerancia en los receptores de adenosina. Según los estudios epidemiológicos masivos, los consumidores crónicos de café no tienen una presión arterial significativamente más alta que quienes no lo toman. El café y el riesgo de infarto. Este era el mayor de los miedos, y es precisamente aquí donde los datos aplastan de forma más contundente a las viejas creencias. Un metaanálisis publicado en la revista Circulation abarcó más de 36 estudios con la participación de más de 1.2 millones de personas. El resultado fue clarísimo. Un consumo moderado de café, de 3 a 5 tazas al día, se asoció con un riesgo 15% menor de sufrir enfermedades cardiovasculares en comparación con no tomarlo en absoluto. Funciona como una curva en forma de J. El riesgo disminuye hasta su punto óptimo con un consumo moderado y solo empieza a subir si el consumo se vuelve extremo. Otro metaanálisis en el European Journal of Preventive Cardiology demostró que tomar de 3 a 4 tazas de café al día se asocia con la máxima reducción del riesgo de mortalidad cardiovascular, aproximadamente un 21% menos. El café y el colesterol. Aquí hay que prestar mucha atención a los detalles. El café sin filtrar, el café turco, la prensa francesa o el espresso, contiene diterpenos, específicamente cafestol y cafewol. Estos compuestos elevan los niveles de colesterol total y colesterol LDL, el malo. Su mecanismo de acción consiste en bloquear el receptor farnesoide X en el intestino, que es el encargado de regular el metabolismo de los ácidos biliares y el colesterol. En las personas que toman 6 o más tazas de café sin filtrar al día, el aumento del colesterol LDL puede llegar a ser de un 10 a 20%, lo cual es clínicamente significativo. El café filtrado, el que pasa por un filtro de papel, es otra historia. El papel atrapa casi por completo los diterpenos, por lo que el café de filtro prácticamente no tiene ningún impacto en los niveles de colesterol. Conclusión: si tienes el colesterol alto, el café de filtro es tu mejor opción, y debes limitar severamente tu consumo de espresso o café turco. El café y la arritmia. Otro miedo súper común. El café provoca fibrilación auricular, repitieron los médicos durante décadas. Sin embargo, los datos actuales dicen todo lo contrario. Un metaanálisis publicado en J. Koch Clinical Electrophysiology demostró que el consumo moderado de café no aumenta el riesgo de fibrilación auricular. Es más, con un consumo de hasta 4 tazas al día, se observó una clara tendencia a la reducción de este riesgo. La única excepción: en personas que ya padecen una arritmia diagnosticada, el café puede actuar como un detonante individual. Si es tu caso, esto es algo que debes monitorear estrictamente con tu médico. Parte 3. El café y el cerebro. Neuroprotección. Esta es una de las áreas de investigación sobre el café más fascinantes y con la evidencia más contundente. Los datos aquí son verdaderamente impresionantes. El café y la enfermedad de Parkinson.
Esta es una de las asociaciones más repetidas y confirmadas en toda la epidemiología. Más de 20 estudios independientes han demostrado que el consumo regular de café se asocia con un riesgo significativamente menor de desarrollar la enfermedad de Parkinson. Un metaanálisis que abarcó a más de 800.000 participantes demostró que el riesgo de Parkinson se redujo en un 30% en las personas que consumían 3 o más tazas de café al día, en comparación con las que no lo bebían en absoluto. En los hombres, el efecto fue aún más pronunciado. El mecanismo: la cafeína bloquea los receptores de adenosina A2. Estos receptores se encuentran en los ganglios basales, precisamente el área del cerebro afectada por la enfermedad de Parkinson. El bloqueo de estos receptores tiene un efecto neuroprotector directo sobre las neuronas dopaminérgicas. Además, los ácidos clorogénicos del café ayudan a reducir la neuroinflamación. El café y la enfermedad de Alzheimer. Aquí los datos son un poco menos unánimes, pero en general sumamente positivos. El gran estudio prospectivo europeo CAIDE demostró que consumir 3 a 5 tazas de café durante la mediana edad se asoció con una asombrosa reducción del 65% en el riesgo de padecer demencia y Alzheimer en la vejez. Un estudio finlandés arrojó resultados muy similares. El consumo de café en la mediana edad se vinculó a un menor riesgo de deterioro cognitivo. El mecanismo: la cafeína reduce la producción de beta-amiloide en el cerebro, exactamente esa proteína tóxica que se acumula y forma placas destructivas en el Alzheimer. Esto ha sido demostrado en estudios con animales y confirmado parcialmente en estudios de observación en humanos. El café y la función cognitiva. El efecto a corto plazo de la cafeína sobre tu capacidad mental, mejora de la concentración, velocidad de reacción y memoria de trabajo, está perfectamente comprobado. Pero aquí es vital entender un truco de tu mente. En los consumidores crónicos de cafeína, gran parte de este impulso se debe simplemente a la eliminación del síndrome de abstinencia. Es decir, tu taza matutina te regresa a tu nivel cognitivo normal o base. No es que te convierta en un supergenio por encima de tus capacidades reales. El café y la depresión. Varios estudios epidemiológicos masivos han mostrado una relación inversa entre tomar café y el riesgo de depresión. Un metaanálisis demostró una reducción del 8% en el riesgo de depresión por cada taza de café adicional al día, hasta llegar a cierto límite. En un enorme estudio de la Escuela de Salud Pública de Harvard, el riesgo de suicidio fue significativamente menor en las personas que tomaban café de forma regular. El mecanismo: la cafeína influye directamente en los niveles de serotonina, dopamina y noradrenalina. Además, el café contiene sustancias que actúan como inhibidores de la MAO, monoamino oxidasa, las cuales ralentizan la destrucción de las monoaminas en tu cerebro. Es decir, ayudan a conservar por más tiempo los neurotransmisores encargados de mantenerte de buen humor. Parte 4. El café y el hígado, un protector inesperado. La relación entre el hígado y el café es una de las historias más sorprendentes y más sólidamente comprobadas de toda la gastroenterología. Resulta que el café tiene un potentísimo efecto hepatoprotector, es decir, defiende al hígado. De hecho, según muchos hepatólogos expertos, el café es uno de los poquísimos alimentos o bebidas cotidianas que cuenta con evidencia indiscutible de proteger este órgano. El café y la cirrosis hepática. Un metaanálisis que combinó los datos de 9 estudios reveló un dato impresionante. Cada taza de café adicional al día redujo el riesgo de cirrosis en un 22%. Y para las personas que tomaban 4 o más tazas, el riesgo de padecer cirrosis fue un aplastante 65% menor en comparación con quienes no tomaban café. El café y la enfermedad del hígado graso no alcohólico, EHGNA. Esta es una de las enfermedades hepáticas más comunes y peligrosas del mundo moderno. Se ha comprobado que el café reduce de forma contundente tanto el riesgo de desarrollarla como el de que empeore. Las investigaciones demuestran que en las personas que ya tienen un diagnóstico de hígado graso no alcohólico, el consumo regular de café frena el avance de la fibrosis, la cicatrización del tejido del hígado. El café y el cáncer de hígado.
Este es quizá el beneficio oncológico más contundente que tiene el café. Un metaanálisis masivo de más de 16 estudios arrojó que el riesgo de carcinoma hepatocelular, cáncer de hígado, se redujo en un 40% en las personas que tomaban 2 o más tazas al día, y por cada taza extra, el riesgo bajaba otro 20%. ¿Cuál es el mecanismo de protección del hígado? El café reduce los niveles de las enzimas hepáticas, ALT y AST, que son los marcadores de que tu hígado está inflamado. Los ácidos clorogénicos del café tienen un efecto antiinflamatorio directo sobre los hepatocitos, las células del hígado. Por su parte, la cafeína frena la acumulación de grasa dentro de esas células. Además, el café mejora tu sensibilidad a la insulina, disminuyendo el principal motor metabólico que causa el hígado graso, y modula tu microbioma intestinal, reduciendo las bacterias proinflamatorias que atacan al hígado a través del llamado eje intestino-hígado. Un detalle clave: la mayoría de los estudios demuestran que tanto el café regular como el café descafeinado ofrecen este efecto protector para el hígado, aunque en distintos grados. Esto nos dice claramente que el escudo protector no es obra exclusiva de la cafeína, sino de todo el cóctel de antioxidantes que hay en tu taza. Parte 5. El café y el cáncer. ¿Qué está comprobado y qué es un mito? Este es quizá el tema más sensible y contradictorio en todas las investigaciones que existen sobre el café. En el año 2016, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, IARC, clasificó las bebidas calientes por encima de los 65 grados Celsius como probables carcinógenos. Pero ojo, esto se refiere exclusivamente a la temperatura y no al café en sí, un tema del que ya habíamos hablado en nuestro video sobre el agua. ¿Pero qué muestran exactamente los estudios clínicos sobre el café y el cáncer? El café reduce el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer. Cáncer de hígado. Hay una reducción del 40%. Estos son, con muchísima diferencia, los datos más contundentes y comprobados. Cáncer colorectal, recto e intestino, reducción del riesgo entre 13 y 15% según los metaanálisis. Cáncer de cavidad oral y faringe, reducción del riesgo en un asombroso 35% al consumir unas 4 tazas al día. Cáncer de endometrio, reducción del riesgo en un 28%. Cáncer de piel, carcinoma vasocelular, se observa una moderada reducción del riesgo. Efecto neutro o indeterminado. Cáncer de mama, la inmensa mayoría de los estudios no logran demostrar ninguna relación significativa. Cáncer de pulmón. Los datos son muy contradictorios, ya que históricamente se han mezclado y confundido con el hábito de fumar. La gente suele tomar café mientras fuma. Cáncer de páncreas. Los estudios de hace décadas sugerían que había un riesgo, pero las investigaciones modernas masivas han descartado y desmentido por completo esa idea. La excepción a la regla. Cáncer de vejiga. Aquí sí existe un aumento moderado del riesgo, pero ocurre exclusivamente en personas que beben cantidades gigantescas de café, más de 5 o 6 tazas al día. El mecanismo exacto aún no está del todo claro para la ciencia. Lo más probable es que esté vinculado a que la cafeína actúa como un diurético leve. Si tomas muchísimo café, pero no tomas suficiente agua natural, esto dispara la concentración de posibles carcinógenos en tu orina y prolonga peligrosamente el tiempo en que estos químicos tóxicos están en contacto directo con las paredes de tu vejiga. La conclusión general sobre la oncología. Un consumo moderado de café, de 2 a 4 tazas al día, y que se tome a una temperatura normal que no queme, no aumenta tu riesgo oncológico en absoluto, y de hecho, para varios tipos específicos de cáncer, te protege y reduce el riesgo significativamente. Parte 6. El café y la diabetes tipo 2. Esta es otra área donde los datos científicos son increíblemente contundentes. Un metaanálisis de 28 estudios, que incluyó a cerca de 1 millón de participantes, publicado en la revista Diabetes Care, demostró lo siguiente. Cada taza de café adicional al día reduce el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en un 6%, y un consumo de 6 o más tazas se asoció con una enorme reducción del riesgo del 33% en comparación con las personas que no toman café. Y aquí hay un dato de suma importancia. El café descafeinado demostró tener un efecto muy similar. Esto significa que la protección contra la diabetes no es obra exclusiva de la cafeína, sino del resto de los compuestos del grano.
Los mecanismos de acción. Los ácidos clorogénicos ralentizan la absorción de la glucosa en tus intestinos y mejoran directamente tu sensibilidad a la insulina. La cafeína, a muy corto plazo, puede reducir ligeramente tu sensibilidad a la insulina, pero si tomas café todos los días, este efecto desaparece por completo gracias a la adaptación natural de tu cuerpo. El magnesio. El café contiene pequeñas cantidades de este mineral, que es absolutamente clave para mantener una buena sensibilidad a la insulina. El efecto antioxidante. Reduce drásticamente el estrés oxidativo en las células beta de tu páncreas, que son precisamente las encargadas de producir la insulina. Un detalle crucial. Toda esta maravilla metabólica aplica única y exclusivamente al café negro sin añadidos. Un café atascado de azúcar, jarabes de sabores, caramelo o crema batida es una historia completamente distinta. Agregarle cucharadas de azúcar y crema anula por completo sus beneficios metabólicos y convierte a tu inofensiva taza de café en una peligrosa bomba de calorías vacías y carbohidratos rápidos. Parte 7. El café y la actividad física. Un efecto comprobado. Si haces deporte, el café puede ser una de las ayudas ergogénicas, que mejoran el rendimiento, más efectivas y al mismo tiempo más seguras que existen. La cafeína es uno de los poquísimos suplementos deportivos que cuenta con una base de evidencia científica irrefutable. De hecho, está reconocida por el Comité Olímpico Internacional como una sustancia ergogénica totalmente legal. Resistencia aeróbica. Un metaanálisis demostró que la cafeína mejora la resistencia en ejercicios aeróbicos prolongados en un promedio del 11 al 12%. El mecanismo reduce drásticamente la sensación de fatiga al bloquear los receptores de adenosina en el cerebro. Además, aumenta la movilización de los ácidos grasos, lo que ahorra tus reservas de glucógeno muscular y retrasa significativamente el agotamiento. Fuerza y potencia. Tiene un efecto moderado, aumentando la fuerza muscular entre un 2 y 3% y la potencia explosiva en aproximadamente un 11 a 12%. Aunque los porcentajes parezcan pequeños, esto es sumamente significativo para lograr resultados deportivos reales. Quema de grasa, lipólisis. La cafeína estimula la descomposición de las grasas al activar tu sistema nervioso simpático. Esto hace que tu cuerpo utilice más ácidos grasos como combustible durante el ejercicio de intensidad moderada. Ojo, el efecto es real, pero moderado. La cafeína es una excelente herramienta, no una pastilla mágica para adelgazar. La dosis óptima para lograr este efecto deportivo. La ciencia indica que lo ideal es de 3 a 6 miligramos de cafeína por cada kilogramo de peso, consumida entre 30 y 60 minutos antes de entrenar. Para una persona que pesa 70 kilos, esto equivale entre 210 y 420 miligramos, aproximadamente de 2 a 3 tazas bien cargadas. Un detalle importante. En las personas que ya han desarrollado una alta tolerancia a la cafeína, porque toman mucho café a diario, este empuje deportivo disminuye bastante. Hacer un ciclo de abstinencia, dejar de tomar cafeína por completo durante unos días antes de una competencia importante o un entrenamiento pesado, restaura la sensibilidad de tus receptores y potencia este efecto agudo al máximo. Parte 8. El café y el sueño. El conflicto principal. La cafeína y el sueño. Este es el conflicto más obvio y más importante del café. Y es exactamente aquí donde la mayoría de las personas comete un error crítico. La vida media de la cafeína en la mayoría de los seres humanos es de 5 a 7 horas. Esto significa que 6 horas después de tomarte una taza, todavía queda la mitad de la dosis de cafeína circulando activamente en tu sangre. Si te tomas un café a las 3 de la tarde, a las 9 de la noche todavía tienes media taza de cafeína haciendo efecto en tu sistema. Pero esa cifra es solo un promedio. Y aquí es donde entra en juego la genética de la que te prometí hablar. La velocidad a la que tu hígado metaboliza la cafeína está determinada por una enzima llamada CYP1A2. El gen que codifica esta enzima tiene diferentes variantes, polimorfismos.
En los portadores de la variante de metabolismo rápido, la vida media de la cafeína es de apenas 3 a 4 horas. Ellos pueden tomarse un espresso a las 6 de la tarde y quedarse dormidos tranquilamente a las 11 de la noche. En los portadores de la variante de metabolismo lento, la vida media es de 8 a 10 horas, o incluso más. Una simple taza de café después de comer puede arruinarles el sueño hasta las 2 o 3 de la madrugada. Y muchas veces ni siquiera son conscientes de esta relación. Según las estimaciones, cerca del 50% de las personas tienen un metabolismo lento para la cafeína, es decir, 1 de cada 2. ¿Qué le hace exactamente la cafeína a tu sueño? Bloquea los receptores de adenosina, impidiendo que se acumule la presión de sueño natural. Además, reduce drásticamente tu sueño profundo, la fase de ondas lentas, incluso si lograste quedarte dormido normalmente. Puedes dormir tus 8 horas, pero la calidad reparadora de ese sueño estará destruida por culpa del café que te tomaste en la tarde. Y aquí tienes el primer gran consejo que no escucharás en una consulta tradicional. Tu última taza de café no debe ser más tarde de 6 horas antes de irte a la cama. Para los metabolizadores lentos, lo ideal es cortarlo 8 o 9 horas antes. Si notas que duermes mal o despiertas cansado cuando tomas café por la tarde, lo más probable es que seas un metabolizador lento. No es un defecto, simplemente tienes que conocer cómo funciona tu propio cuerpo. Parte 9. ¿Quiénes deben tener cuidado con el café? Esta es la parte de la que te advertí al principio. Para ciertos grupos específicos de personas, el café representa un riesgo real, incluso si lo toman en cantidades moderadas. Mujeres embarazadas. Esta es la contraindicación más clara y con mayor evidencia científica. La cafeína atraviesa libremente la barrera placentaria y el hígado del feto es prácticamente incapaz de metabolizarla, por lo que se acumula en sus tejidos. Un consumo alto de cafeína durante el embarazo se asocia con un mayor riesgo de aborto espontáneo, retraso en el crecimiento intrauterino y parto prematuro. La OMS y la mayoría de las organizaciones obstétricas recomiendan limitarlo a un máximo de 200 miligramos diarios, más o menos una taza pequeña. Algunos expertos incluso recomiendan dejarlo por completo en el primer trimestre. Personas con trastornos de ansiedad y ataques de pánico. La cafeína es un estimulante directo del sistema nervioso simpático. En personas con trastorno de ansiedad generalizada o ataques de pánico, el café es un detonante muy bien documentado. El mecanismo: la cafeína eleva los niveles de adrenalina y noradrenalina y acelera el ritmo cardíaco. En el cerebro de una persona ansiosa, estos síntomas físicos, idénticos a los del miedo, desencadenan una cascada cognitiva de pánico. Limitar o eliminar el café es una medida terapéutica 100% justificada en estos casos. Personas con enfermedad por reflujo gastroesofágico. El café relaja el esfínter esofágico inferior, la pequeña válvula que separa el esófago del estómago. Cuando esta válvula se afloja, el ácido del estómago sube. Por eso, el café es un detonante clásico de la acidez. Y no es solo culpa de la cafeína. El café contiene otros compuestos que estimulan la producción de ácidos gástricos. Si sufres de reflujo, lo mejor es limitarlo o pasarte al café extraído en frío, cold brew, que es mucho menos ácido y agresivo. Personas con arritmias. En el caso de arritmias sensibles, el café puede funcionar como un gatillo. Esto debe monitorearse individualmente. Si notas que tu corazón da saltos o palpitaciones extrañas después de tomarlo, es una señal directa de tu cuerpo para que lo limites. Niños y adolescentes. Los receptores de adenosina juegan un papel crítico en el desarrollo y la maduración del cerebro. Bloquearlos crónicamente con cafeína durante una etapa de desarrollo neuronal tan intensa es un problema potencial grave. Las organizaciones pediátricas recomiendan evitar el café hasta los 18 años. Y ni hablemos de las bebidas energéticas, que son un veneno aparte y mucho peor. Personas que toman ciertos medicamentos. La cafeína interactúa con varios fármacos. Por ejemplo, potencia peligrosamente el efecto del antibiótico ciprofloxacino.
Además, compite con los medicamentos que se usan en las pruebas cardiológicas de esfuerzo. Y si tomas fluvoxamina, un antidepresivo, debes saber que este medicamento frena en seco el metabolismo de la cafeína, haciendo que se quede en tu cuerpo muchísimo más tiempo. Y aquí tienes el segundo consejo clave. Si empezaste a tomar un medicamento nuevo y de repente notas que el café te altera más o su efecto te dura todo el día, lo que estás experimentando es una interacción farmacológica muy real. Avísale a tu médico inmediatamente. Parte 10. ¿Cuántas tazas y qué tipo de café? La respuesta final. Vamos a responder a la pregunta del millón. ¿Cuántas tazas te hacen bien y qué tipo de café deberías elegir? El rango óptimo, según el consenso de los estudios masivos, de 3 a 5 tazas al día. Este es exactamente el punto dulce donde se observa la máxima reducción del riesgo para la mayoría de las enfermedades que analizamos hoy. Esto equivale a entre 200 y 400 miligramos diarios. El límite superior seguro para adultos sanos es de 400 miligramos al día. Esto coincide con las directrices de la FDA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y la OMS. Si pasas de esa dosis, los riesgos y efectos secundarios empiezan a ganarle a los beneficios. ¿Qué tipo de café es el mejor? Si tienes el colesterol normal, cualquier método de preparación, americano, expreso, turco o prensa, es beneficioso para ti. Si tienes el colesterol alto, el café de filtro o el americano son obligatorios. Aléjate del expreso o el café turco sin filtrar. Para tu salud digestiva, el cold brew, café en frío, tiene menos ácidos y es mucho más noble con la mucosa de tu estómago. ¿Y el café orgánico? Reduce tu exposición a pesticidas, aunque siendo honestos, la inmensa mayoría de estos químicos se destruyen con las altas temperaturas del tueste. Es más una preferencia personal que una diferencia abismal para la salud. ¿Qué agregarle y qué no? Café negro solo. Es la forma más saludable, pura y potente de tomarlo. Con leche. Reduce ligeramente la absorción de los maravillosos ácidos clorogénicos, pero el impacto no es tan drástico como para prohibirla. Con azúcar. Destruye y anula por completo el 100% de los beneficios metabólicos del café. Punto. Con edulcorantes, siguen siendo objeto de intenso debate científico, pero si puedes tomártelo sin ellos, mucho mejor. ¿Cuándo tomarlo? Nunca apenas abres los ojos. Durante la primera hora después de despertar, tu nivel natural de cortisol está en su pico más alto. Echarle cafeína encima a ese pico genera una carga de estrés innecesaria para tu sistema nervioso. Lo ideal es esperar entre 60 y 90 minutos después de levantarte, que es cuando el cortisol empieza a bajar y la cafeína entra a hacer su trabajo perfecto. Tu última taza. Córtala por lo menos 6 horas antes de dormir. Y si eres sensible, un metabolizador lento, que sean 8 o 9 horas de separación. Parte 11. El café descafeinado. ¿Vale la pena? Mucha gente se pasa al café descafeinado pensando que así obtienen todos los beneficios del café sin el daño de la cafeína. Vamos a analizar qué hay realmente detrás de esto. Los beneficios que sí te da el descafeinado. Conserva la gran mayoría de los polifenoles, los maravillosos ácidos clorogénicos, prácticamente no se ven afectados por el proceso de descafeinización. Los estudios demuestran que el descafeinado también reduce el riesgo de diabetes tipo 2, aunque en un grado ligeramente menor. Tiene efecto hepatoprotector. Sigue reduciendo el riesgo de cirrosis y cáncer de hígado, aunque su escudo es un poco más débil que el del café regular. No arruina tu sueño ni altera tu arquitectura de descanso nocturno. No aumenta la ansiedad ni dispara ataques de pánico. Lo que sí se pierde con el descafeinado. El efecto neuroprotector. La reducción del riesgo de padecer Parkinson es significativamente más débil. Los efectos deportivos. 0. No hay mejora en el rendimiento. El efecto contra la fatiga y el impulso cognitivo. 0. Esa sensación de despertar y concentrarse mejor es obra exclusiva de la cafeína. El problema con los métodos de descafeinización. El método tradicional, con disolventes químicos, utiliza cloruro de metileno o acetato de etilo y siempre deja cantidades residuales o trazas del disolvente,
cantidades que la FDA considera seguras, pero que siguen estando ahí. El método Swiss Water Process, agua suiza. Se hace utilizando agua y ósmosis, sin un solo disolvente químico. El método de CO2 supercrítico. Es el método más limpio y moderno que existe. Conclusión: si vas a comprar descafeinado, busca siempre en la etiqueta qué método utilizaron. El veredicto: el descafeinado es una excelente opción para personas hipersensibles a la cafeína, con trastornos de ansiedad, mujeres embarazadas o simplemente para quienes quieren tomarse una taza en la tarde o noche. No es un café con cero beneficios, es simplemente un producto distinto con un perfil de salud parcial. Parte 12. Mitos sobre el café. El análisis final. Mito 1. El café causa adicción. Técnicamente es cierto. La cafeína causa una dependencia física que incluye un síndrome de abstinencia. Los síntomas, dolor de cabeza, irritabilidad y fatiga, aparecen entre 12 y 24 horas después de tu última dosis y desaparecen por completo en 2 a 4 días. Es real, pero la magnitud y gravedad de esto es incomparable con una adicción a narcóticos. Es una simple adaptación fisiológica, no una adicción destructiva en el sentido clínico de la palabra. Mito 2. El café deshidrata. Ya lo hablamos en nuestro video sobre el agua. Un consumo moderado de café tiene un impacto positivo neto en tu nivel de hidratación. El efecto diurético de la cafeína es completamente real, pero la cantidad de líquido que pierdes por ese efecto jamás supera la cantidad de agua con la que te preparaste la taza. Mito 3. Tomar café en ayunas destruye el estómago. Para las personas que ya padecen gastritis o reflujo, ERG, tomar café con el estómago vacío definitivamente puede empeorar sus síntomas. Pero en un estómago 100% sano, la ciencia no tiene evidencia sólida de que el café en ayunas cause ningún daño. Dicho esto, comer algo antes de tomarlo reduce la irritación ácida y mejora la absorción de los ácidos clorogénicos. Mito 4. El café de tueste oscuro es más fuerte y tiene más cafeína. Es exactamente al revés. A mayor temperatura y tiempo de tueste, más cafeína se destruye por el calor. El tueste oscuro tiene menos cafeína que el tueste claro. Y lo peor, al tostarlo tanto, pierde gran parte de sus ácidos clorogénicos. Desde el punto de vista de tu salud, un tueste medio o medio oscuro es el equilibrio perfecto entre un buen sabor y la conservación de sus compuestos curativos. Mito 5. El café causa osteoporosis. La cafeína aumenta ligeramente la expulsión de calcio a través de la orina, eso es verdad, pero el efecto es diminuto. Una taza de café te cuesta unos 2 o 3 miligramos de calcio, exactamente la misma cantidad que hay en una sola cucharada de leche. Si le pones un chorrito de leche a tu café, ya compensaste esa pérdida. Los estudios masivos no muestran ninguna relación entre el consumo moderado de café y un mayor riesgo de fracturas en personas que tienen un consumo adecuado de calcio y vitamina D. Así que hoy hemos desglosado absolutamente todo sobre el café. Su química, más de 1000 compuestos bioactivos liderados por la cafeína, los ácidos clorogénicos y los diterpenos. El corazón, un consumo moderado reduce el riesgo cardiovascular, pero ojo, el café sin filtrar sube tu colesterol. El cerebro, neuroprotección comprobada contra el Parkinson, un escudo muy probable contra el Alzheimer y un potente efecto antidepresivo. El hígado es uno de los alimentos hepatoprotectores más poderosos y comprobados del planeta. El cáncer reduce drásticamente el riesgo de varios tipos de cáncer y es neutral para la mayoría de los demás. La diabetes reduce tu riesgo en un 6% por cada taza diaria. El deporte es una de las mejores ayudas ergogénicas legales comprobadas por la ciencia. El sueño, su principal conflicto. Tu genética dicta a qué velocidad lo limpias de tu sangre. ¿Quiénes deben tener cuidado? Embarazadas, personas con ansiedad,
arritmias o reflujo severo. La dosis óptima, de 3 a 5 tazas de café negro al día, y tu última taza debe ser al menos 6 horas antes de dormir. El veredicto honesto. El café es uno de los alimentos más profunda y exhaustivamente estudiados en toda la historia de la medicina, y los datos son abrumadoramente positivos. Para la inmensa mayoría de adultos sanos, tomar café de forma moderada no es un mal hábito que haya que erradicar. Es uno de los pocos placeres diarios que cuenta con una gigantesca base de evidencia científica respaldando sus beneficios para la salud. De 3 a 5 tazas, negro, no más tarde de las 3 de la tarde si tienes problemas para dormir, y absolutamente nada de azúcar si realmente quieres exprimir todos sus beneficios. Déjame un like si este video cambió tu forma de ver y entender el café. Escríbeme abajo en los comentarios, ¿cuántas tazas te tomas al día y te has dado cuenta de cómo afecta tu sueño? Suscríbete al canal. Cada semana subimos videos honestos sobre salud. Nos vemos en el próximo video. El cuerpo sabe, y ahora tú también lo sabes.